Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Bienvenidos a Mina la Carta. Nos acompañan esta noche Stephanie Kemper, diseñadora de modas. Celso Franco, actor y protagonista de la película Mangoré. Andrés Silva, director ejecutivo de la Fundación Teletón. Luis Vera, director y guionista de la película Mangoré. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¡Saúl, ahí burra! Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Vestida por Tinola Borbón, como toda la vida, ¿eh? Ya sabés que podés contactar con Tinola al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Muchísimas gracias, Tinoliña, como siempre, ¿eh? Bueno, y hoy me maquillaron en Joseph, ahí Joseph Mariscal López y Libertad, Fernando La Mora, Denise me maquilló, una nueva maquilladora. Muchísimas gracias. Ya sabes, Joseph, el imperio de la belleza. Su casa central queda en la avenida Fernando La Mora, 2500. Bueno, y para hacer la envidia de todos, ya sabes que el nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy, base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistente para el día a día. Y probá también el innovador esmalte con brillo de diamante que te pones encima de los colores, es resistente y duradero, ¿eh? Y bueno, y el menú de hoy, realmente impresionante. Miren lo que es este plato, podemos mostrar ahí, Chin, ahí está. Es salmón grillé con salsa de alcaparras, y de guarnición una ensalada tabule, me imagino que es una ensalada libanesa. De postre hoy tenemos licor de guayaba con helado de crema, no se imaginan lo que es. Bueno, esto obviamente fue preparado por Moreno y Cachafaz, dirección de Moreno y Cachafaz, del maestro 722 Casi General Garay, Villa Morra. Teléfono, ahí está en pantalla, 610-678-0981-692-367. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados. ¿Qué invitados? Realmente los miércoles no es un trabajo para mí, realmente es un día de placer en todos los sentidos, porque una buena comida, una buena compañía, una buena bebida, así que buenos temas, así que estoy realmente encantada con este programa. Bueno, saludamos primero al amigo extranjero famoso, ¿verdad? Hermano extranjero, al señor Luis Vera, que es director de la película Mangoré, que está ya a punto de estrenar y muy esperada, sin lugar a dudas. Gracias por venir. No, por favor, mira, es un gusto estar aquí. Lo mismo que es un gusto estar en este país. Hace más de 22 años que yo frecuento Paraguay, desde que inicié una visita casual el año 91, 92, recién terminado un periodo oscuro de la historia paraguaya, y que luego, con gran esperanza, esperábamos todos en América Latina, Paraguay se integraría a la normalidad de un país democrático, con una serie de conquistas que necesitábamos imperiosamente. Vine yo en visita a Paraguay, me encanté con el país,
con todas sus virtudes. Tengo hijos en Paraguay, por lo tanto, O sea, sos casi paraguayo. quiero Sos- sobrepasar la condición de extranjero, Sí. agradecer tu saludo, pero me siento muy de esta tierra, me paraguayo. siento muy de acá. Me siento, 22 años hace que Hace 22 años, bueno, yo y en tus idas y vueltas, digamos, ¿cuánto tiempo viviste en Paraguay? Entonces, y bueno, calculamos yo más o menos. prácticamente todos los años venía a Paraguay. Ajá. Y ahora por estás tener acá, familia ¿hace acá, cuánto? ya hace 4 años que estoy Que en ya estás Paraguay acá en intermitentemente Sí. por la película y por otros proyectos que estoy, y porque ya soy parte de esta ¿Y te casaste con una naturaleza. paraguaya? Sí. Ah, sí. qué bueno. Y tenés hijos paraguayos, por Y lo soy tanto. reincidente además con paraguaya. Ah, reincidente con paraguaya. O sea, aquí te Este- casaste más de una vez a falta de una. Sí. ¿Con Y- ¿Cuántas veces te casaste, Luis? Yo me he casado, Hablamos de todo. te bueno, yo me he cuento. casado 4 veces. 4 Pero veces. no 4 con veces 4 con paraguayas. paraguayas, No, bueno. no, 2 con chilenas. eso ya sería. No, sueca, chilena, peruana, que es madre de 2 de mis hijas que viven en Suecia, Sí. paraguaya, y mi actual pareja que es ¿Qué paraguaya. es Paraguay? ¿Cuántos hijos tenés en total, entonces? 4. 4 hijos. en 4, total. dos nenas, América y Libertad, que son suecas, Ajá. y Luisito y Tonino, que son paraguayos. Qué bueno, qué chilenos. bueno. Y yo te decía que me siento muy de acá, pero me Sí. siento también muy de todas partes porque soy muy ciudadano del mundo, de manera que para mí estar en Paraguay es parte de mi casa, porque la tierra y el planeta es mi casa, y por lo tanto me siento muy posicionado acá. Jamás he tenido, salvo cuando vine la primera vez, la condición de extranjero. Claro. Pero Soy del después lugar de eso- donde estoy. en Exactamente, y me síntesis, ¿eh? siento, y estoy en casa, así Qué que... bueno, me encanta. Bueno, y Andrés Silva, que nuevamente está con nosotros, porque siempre Andrés Silva en algún momento nos visita en el canal que estemos, porque bueno, siempre tiene cosas buenas que contarnos, y siempre digo, hablar de Teletón es un bálsamo, porque realmente ahí uno también descubre la calidad del pueblo paraguayo en relación a su solidaridad, que es tan importante para la humanidad, hablando de la humanidad y del mundo. Y hoy vamos a hablar de una especie de rendición de cuentas, ¿verdad? A Así ver es, qué- todos los años rendimos cuentas, pero Sí. además, Mina, contentos porque el viernes vamos a arrancar las obras del 4º centro de rehabilitación de Teletón, esta vez en Mingaguazú. Ah, Vamos a mentira, qué iniciar maravilla. la obra y vamos a estar inaugurando en un año más ese centro Qué para una zona del fabuloso. país que, como muchas otras, tiene una gran necesidad de servicios de rehabilitación, así que contentos por eso. Qué suerte, qué suerte. Y bueno, nos visita también Stephanie Kemper, que le decías, la abuela de Stephanie fue mi madrina, imagínense cómo Cierto. Paraguay es tan chico, y me encanta por eso, porque todos somos de alguna forma o amigos o parientes, y eso hace que las cosas sean a escala humana, digo yo. Ahí uno porque- se queda un poquito extranjero cuando uno no entra en la parentela No, todavía. pero ahora ya tenés, porque tenés hijos de una paraguaya, la paraguaya tiene Pero un te tío, el adoptan, tío tiene una... te adoptan acá. Te adoptan igual, Sí. claro. Gracias por venir. Gracias a vos, Mina, por invitarme a darme este espacio para hablar un Diseñadora. poco de un proyecto divino que Sí. estamos llevando a cabo, que esta noche vamos a montar la primera parte de este proyecto y nada, estamos muy emocionados y agradecidos de que nos hayas invitado. Bueno, enseguida nos ampliás detalles. Dale. Y bueno, y todo un actor que ya es toda una estrella, digamos, Celso, que todos lo conocimos y lo aprendimos a respetar como actor y todo, y como persona, porque es un divino. A partir de 7 cajas, yo sé que antes probablemente haya hecho otras cosas, pero sin lugar a dudas, 7 cajas, digamos, lo hizo conocido en el mundo. También Y- era divino antes de 7 Exacto, también era divino antes de caja, pero ahí todos supimos que era Claro. divino. Bueno, pero en serio, qué maravilla, Celso. Gracias por venir, y ahora con un nuevo proyecto, ¿no? Y sí, con un muy enorme proyecto, digamos, que es, bueno, la historia, una película sobre un grande que es Mangoré, guitarrista clásico que es conocido a nivel internacional y que está a la altura, como decía Luis, el director, de grandes músicos clásicos como Chopin, Beethoven. Es uno de los más grandes de la guitarra, y bueno, para mí un honor interpretar a Mangoré joven. Y bueno, un trabajo totalmente diferente de lo que fue 7 cajas. Estamos hablando de otro personaje, otro estilo, de otra época. Y bueno, reivindicándonos un poco también con este gran artista que ahora vamos a conocer un poco más de él gracias a esta Gracias película. a esta película. ¿Que se estrena cuando? Mire, sí lo sé, porque esto me preguntaba si esto no es de plástico. No Ah, es si de- se podía no, comer, no, ¿verdad? Sí, También. en serio. Los que se atrevan a probar que Sí. no es de plástico, háganlo. Háganlo ustedes, y empiecen después, no, en serio. Mientras tanto yo cuento Por algo favor, de la que está película. riquísimo todo lo que hace
Colazo, es una delicia, así que aprovechen. Buen provecho. Bueno, a ver, ¿esta película se estrena cuándo? Mira, estrenamos la próxima Luis? semana, estrenamos el día 21 de agosto, es el estreno mundial. Nosotros hemos resistido, como te contaba fuera de cámara, a la tentación de estrenar en otros lugares donde nos han invitado. Ya nos invitaron en España, por ejemplo. Ajá. Y Leo Rubín, nuestro productor, un heroico productor que ha resistido 4 años, un proyecto muy grande. Bueno, fue en representación nuestra a España a presentar un adelanto de la película. Pero no quisimos estrenar la película mientras no la estrenemos acá, en el lugar que merece el tributo, no solamente a Mangoré y a Agustín Barros, sino que también al pueblo paraguayo, para rescatar una de las figuras más importantes de su historia cultural. Y creo que ahí está, para nosotros es un deber ese tributo a Mangoré. Entonces, estreno 21 de mayo, fíjate, ahí está Tana Chembori, directora de Siete Cajas, actuando en Mangoré. Ah, mira, qué fabuloso. Mamá de Mangoré. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, Tana Chembori, yo la elegí como actriz y ella hizo un excelente... Es la primera vez que hace ¿verdad? Sí, en películas, sí. Claro, porque yo no películas, la sí. había visto. Bueno, Mira, y a ver, contanos, ahí ve la imagen así. Ahí está. Y bueno, ahí está, mira, ahí está Fiorella Migliori, que también actuó, está Lali González, gran actriz y compañera de Celso en Siete Cajas, en una ¿Y hace de qué, inolvidable Lali? película. Lali hace de una de las novias de Mangoré, Una Isabel. de las novias. Isabel, con quien O sea que tuvo... otra La vez primera hace mujer. pareja tuya. Sí, Ya y se seguimos juntos, ya hacemos... hace pareja de... Somos de- pareja de nuevo dentro de la Celso. película, yo de Mangoré joven y ella haciendo de Isabel, interpretando... A ver, qué lindas imágenes, por Dios, la fotografía, todo muy hermosa. Sí, sí, bueno, es una película muy cuidada, es una película de mucho rigor, de mucha, bueno, de gran calidad artística, como se merece Agustín Barrios. Y además, es lo que te contaba, un gran esfuerzo que representa la película más cara, la inversión más cara que se ha hecho en la historia de la cultura Ah, del ¿en cine serio? paraguayo, $1,5 millones. Dios mío. Para un país que no pero tiene claro. ley de cine, que no tiene inversiones públicas. Es un proyecto gigantesco, pero que nosotros lo hemos hecho con mucha responsabilidad. ¿Hace cuánto que lo están haciendo? 4 años que iniciamos nosotros con Leo el proyecto. Ajá. Después de eso, el rodaje mismo empezó el 2013, hicimos la primera parte de rodaje. Luego tuvimos una parada de varios meses, retomamos el 2014, terminamos hace un poquito más de un año y hoy día la película está terminada y hemos esperado el mejor tiempo para estrenarla, porque la película está terminada desde hace algunos meses. ¿Por qué este es el mejor tiempo? Porque nosotros tenemos un gran condicionamiento hoy día en el cine paraguayo y latinoamericano, y eso es bueno que también lo sepan los espectadores. Nosotros hoy día producimos cada día mejor cine, Sí. y de mayor calidad y en igualdad de condiciones que los grandes países productores. Sin embargo, cuando salimos a salas de cine, nos vemos enfrentados que no tenemos pantallas porque están copadas las pantallas por las grandes superproducciones Cierto. norteamericanas que nos arrinconan, que nos Cierto, acorralan. cierto, Y entonces cierto. tú tienes Rápido y Furioso con 40 copias para 45 salas de cine en Paraguay. O sea, Según la- 40 salas ocupadas por Rápido y Furioso. Según- Acto seguido viene Transformers, perdón, termino la idea, y luego, entonces, para nosotros nos queda una pequeña ventana donde tenés que meter tu película y tenés que hacer un esfuerzo enorme. Increíble. Por lo tanto, Y en el extranjero luego peor, o sea, dificilísimo. claro, por lo tanto hay que esperar dificilísimo. que las condiciones, en qué momento entras tú para favorecer el que tu película pueda ponerse en pantalla. Y ese es el tiempo que nosotros hemos encontrado para estrenar la próxima semana y esperamos que el público paraguayo... Va a responder seguro. Como siempre ha respondido yo estoy últimamente. seguro que sí. ¿Querías decir algo? No, que agregando un poco lo que estaba diciendo Luis, que acá en Paraguay, según las estadísticas, consumimos el 80% son películas de Norteamérica, películas yanqui, Tal vez el mundo. taquilleras. O sea, Paraguay Sí, está exacto. es uno de los países que más consume películas a nivel de Hollywood, y bueno, y el 20% se distribuye ya en todas las películas de festivales, películas latinoamericanas. Imagínate Muy pocas. si en Paraguay resulta difícil tener sala para una película paraguaya, ¿verdad? Imagínate lo que es en el mundo, digamos, o sea, Relato qué salvaje, difícil es, que ¿verdad? fue o sea, una Siete película- Cajas fue casi bendecida, digamos, Sí. porque realmente conseguir sala como consiguió, aparte de que es una excelente
obra y trabajo, Así es, digo, pero así es. digo que por más que sea excelente, muchas veces es muy difícil. Así es, porque tienes excelentes producciones, igualmente tienes Sí. limitado, Sí. la oferta de pantalla, y eso para nosotros es un problema. Pero no hablemos de los problemas, hablemos de la alegría que significa Sí. haberle hecho una película ¿Y esto a este es gran 21 personaje. de agosto o no 21 sé qué día es? Próximo 21 de viernes. agosto. Viernes. Próximo viernes. El próximo viernes, o sea, este viernes en 8, como decimos acá. Sí. El 21 se estrena ¿dónde? En cuántas- todas las salas de todas las- cine en todas de Paraguay. las salas En todas de las salas de cine. cine Ah, de qué Paraguay. bueno, En todas qué las salas. O sea, bueno. no hay que ir, no hay que desplazarse a Sí. barrios Te transversales. vas a donde te quede bien. Y en ¿De toda 21 al Asunción, cuánto, más o menos? Ciudad del Este, Encarnación, en todas las principales ciudades de Paraguay. Ah, maravilla, Sí, todas las ciudades. simultáneamente. Me encanta. Y decime, ¿cuántos días, cuánto tiempo queda la película? No sé. Eso ya depende de la gracia Divina. divina de los espectadores que nos acompañan y sostengan la película. Porque Exacto. La demanda de eso que se llega trata. a Así tener. que vamos masivamente a ver Mangoré, aunque Exacto. sea para criticarla, pero vamos. Yo siempre digo, hay que ir a las producciones Bueno, paraguayas. Y en segundo lugar, para aprender también, porque es Conocer un poco más sobre un grande que es Mangoré. es. Yo, Así yo creo que Y aunque para los Mangoré- colegios también eso sería muy bueno después. Es decir, yo creo que la figura de Mangoré tiene que, en esta película, tiene que ser aprovechada de ahora en más, Sí. en estas generaciones y en las futuras generaciones, Claro, es una película para poder que queda como adentrarse. testimonio casi histórico, digamos, Así es, ¿no? así es. Es un Así testimonio histórico, es un acto de cultura, es el cine que a mí me gusta hacer, es el cine del cual yo me siento identificado y el cual deja huella. Y Después deja quiero salva, que ¿no? me digas, a ver, tus otras experiencias, digamos, de películas ya que hayas hecho y lo que significa para vos hacer Mangoré. Pero antes, Me como mi salmón primero. te comes tu salmón. Y para eso hago, ¿verdad? Está riquísimo, hay que felicitarla con lazo. Porque Sí. Está una delicia. Yo todavía no puedo hacerlo bien. Bueno, a ver, contanos, la rendición, ustedes empezaron a hacer lo de la rendición, digamos así, en forma bien dirigida y muy publicitada, no hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, O sea, desde que nosotros asumimos la administración de Teletón Sí. en el 2007, Ah, venimos haciendo todos los años la rendición. Ah, desde Vos sabés la que historia de asumieron, Teletón en claro. Paraguay. Desde que nosotros Sí, sí, asumimos. sí. Porque Teletón tiene cuánto más o menos. Teletón tiene, bueno, en Chile ya son No, acá, 36 acá. años, 34, 36 años, y Teletón Paraguay nace en el año 81. Sí, después se interrumpe. De la mano de APAEM. Sí. Después se interrumpe a mediados de la década del 90 y se fue haciendo de manera intermitente. Nosotros, Tomaron cuando nos el- hicimos cargo, ya la fundación estaba casi en quiebra, con muchas deudas, mucho desprestigio. Sí, sí. Así que bueno, fue un trabajo en conjunto con Y muchísima dentro gente. de ese recuperar el prestigio que lo han recuperado Ujú. con creces, ¿verdad? Está justamente el tema de la rendición de cuentas, para que la gente Que es sepa. fundamental. Claro, y yo siempre digo que importante, porque después, en cada teletón también es una forma de rendir cuentas, si bien esa teletón es para recaudar, porque uno ve ahí el resultado del trabajo y te entusiasma, ¿verdad? No solamente ver las obras, que yo creo que ustedes tienen que mostrar más las obras. Hacemos un gran esfuerzo por eso. Sí, sinceramente. Nunca el espacio es suficiente, pero sí, estamos haciendo un gran esfuerzo. Mucha gente va a visitar los centros de rehabilitación. Sí, vos sabés que habría que hacer, porque son centros hermosos, después cuando uno los ve, Sí, digo, ¿verdad? no, es Digo, si impresionante. todo esto hay en Paraguay, te preguntas, ¿verdad? Pero incluso, bueno, ahora recibimos una certificación internacional. Sí. Estamos en proceso de certificación y la persona que vino, bueno, que certifica centros de rehabilitación en todo el mundo, dijo que jamás en la vida se hubiese esperado encontrar Sí. en un país como el nuestro el nivel de Nivel. servicio que tenemos Sí. y sobre todo en un nivel innovador, digamos, ¿verdad? Un concepto de rehabilitación que va más allá de un enfoque biomédico, que aborda otras dimensiones que tienen que ver con lo social, con los derechos de las personas con discapacidad, un abordaje integral, ¿verdad? Donde trabajamos no solamente con el niño, sino que también con la Con la familia, familia. proceso de inclusión educativa. Pero sobre todo, Mina, en este proceso de rendición de cuentas, yo quiero ir a lo más básico, ¿verdad? A veces es importante aclarar eso, ¿verdad? Teletón funciona como cualquier institución o cualquier empresa seria, Sí. con todos los estándares de gestión, digamos, que necesita una organización para generar resultados, ¿verdad? La única diferencia con una empresa privada es que los dividendos o las ganancias no se reparten entre los accionistas, sino que el 100% se invierte al servicio de las personas con discapacidad en este caso. Entonces, si bien Teletón es una fundación sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro, nos comportamos, digamos, como una empresa que tiene las mayores exigencias en términos de su gestión. En su rigor de control. Así, y digamos, parte de ¿verdad? eso la gestión, la rendición de cuentas con las auditorías correspondientes, ¿verdad? Que están a disposición
en la página web Eso te iba a decir. www.teleton.org.py. Claro, porque viste que ahora en el programa es tan difícil de repente hablar de cifras, Sí, y esto, sí, bla, sí. bla, le invertimos tanto en tanto, pero la gente que quiere tener referencia puede hacerlo. Repetí, por favor, la página. www.teleton.org.py o a través de Facebook, Teletón Paraguay o Twitter. Ahí estamos levantando permanentemente la información. Ahí está el balance. ¿Y dónde están las inversiones? Dónde están las inversiones, ahí están todos los detalles de los números, todos pero los aparte las detalles. puertas abiertas también, ¿verdad? Para que cualquier persona pueda acercarse a los centros de Teletón y ver el trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo gracias a la ciudadanía. Y lo otro, Mina, también que es importante aclarar es cómo se generan los ingresos de Teletón, ¿verdad? El evento representa casi el 90% del presupuesto anual. O sea que la de gente fundación. es dueña de Teletón, Sí, ¿eh? y Porque casi el 70% de lo que se recauda en una Teletón es el aporte de la ciudadanía y el 30% de las empresas patrocinadoras. Ajá. La gente cree que las empresas aportan más que los ciudadanos. Bueno, y si bien agradecemos el enorme esfuerzo que hacen muchas empresas que nos acompañan, no solamente con los donativos, sino que con un compromiso todo el año, finalmente el aporte de la ciudadanía es el que marca la diferencia. Esa alcancía Por eso es importante que está siempre recorriendo el interior, ese mensaje de ser texto. solidarios, claro. Todo eso porque suma de y eso permite, depende. de eso depende, Imagínate sí. vos la recuperación de tantos El presupuesto del chicos. año pasado fue de 16.000 millones de guaraníes. Este año crecimos a 21.000 millones de guaraníes por este nuevo centro que vamos a inaugurar el año que viene en Mingaguazú. Sensacional. Bueno, y a ver, contarle a la gente por qué estás acá. O sea, aparte que es diseñador y nos va a contar a ver en qué consiste su trabajo, también está con una obra muy interesante que es apoyar a Magma, ¿verdad? Sí. A ver, contanos qué vas a hacer. Bueno, ¿Qué tenés planificado? Lo que tengo planificado es hacer, bueno, te tengo que explicar primero por Y qué a explicar Magma, si yo como el ¿verdad? salmón Porque, claro, vos disfrutamos, puedes está explicar riquísimo. todo lo que quieras, que está delicioso. esto. Muy rico. Esto nace Sí. de un viaje al que me fui con mi mejor amiga y dijimos, ¿por qué no hacer en Paraguay algo diferente? Empezando por hacer un evento de moda distinto. Entonces visitamos un museo de una marca muy conocida y yo dije, bueno, yo tengo que generar una nueva experiencia de moda en Paraguay, yo necesito hacer algo nuevo. Y también tengo la necesidad de que empecé a trabajar en diseño, que es desde los 18. Yo me recibí del colegio y empecé a trabajar en diseño. Hice carteras primero. Sí. ¿Y cuántos años tenés, si te puede preguntar? Porque esta edad Sí, se tengo puede preguntar. 30. años. ¿Y ya hacías entonces diseños de cartera? 31 tengo. Yo- 31, acabo Yo de fui su cumplir líder de 31. campamento hace unos siglos ¡Ay, atrás. en serio! ¿En serio? No, Cuando era 31 ya chiquitito. tengo. Estaba mintiendo. ¿Y Bueno. por qué dijiste a esta edad todavía se puede preguntar? No, ¿Qué porque quiere no decir? sé por qué a mi edad la gente no quiere decir. Yo siempre digo, el lunes justamente cumplo el 17 de agosto, cumplo 56 años. Orgullosa yo de tener Claro. 56 años porque son de Claro, bien vividos. Bien vividos, claro. Feliz. Me encanta. Bueno, pero hay gente que no quiere decir, por eso respeto eso. Bueno, entonces empezaste con el tema desde chica, o sea, desde joven. Empecé con de las niña. carteras así sola, ¿verdad? Pinté un taller que estaba medio abandonado, me pinté las paredes. ¿Cuál me era puse la marca unos de las estantes. carteras? Estefa Carteras. Estefan. Sí, hice un buen tiempo. Sí. Y después me casé y tuve la posibilidad de hacer una especialización en diseño de moda en Parsons de Nueva York. Y la verdad es que eso me abrió mucho la mente, salir abre mucho la mente. Y ¿Saliste y volviste? ¿Cuánto tiempo estuviste un fuera? año nomás estuve Un año. afuera, un año. Y volví ya con un pedido de novia de una amiga mía loca que se animó a pedirme. Y yo que me animé, ¿verdad? Me animé a hacer y empecé a montar mi tallercito. Y así iban cayendo los pedidos y fui creciendo de a poco. Y bueno, pero nunca dejé de tener ese anhelo de hacer algo más de lo que uno hace, porque uno de repente tiene una pimienta interna que te impulsa a hacer muchas cosas y eso me parece que se tiene que usar también de manera positiva. Entonces, hablé con la gente de Magma y me sentí muy comprometida en el sentido de que vi lo que es la importancia del rol de la mujer en la familia, en el trabajo, en todos los aspectos. Entonces dije, realmente, yo ya tengo hijos y dije, imagínate lo que es ¿Qué te pasa? que yo no esté en mi casa por no haberme hecho un simple test que me tengo que mismo. hacer una vez a la semana. ¿Y por sos no- amiga de alguna de ellas? Sí, soy amiga. ¿De quién de ellas? Soy amiga de Luz Ajá. Gibbons.
Sí. de Mónica Galilea, que ella estaba haciendo toda la parte de comunicación de Amagma, de Claro, Lira. porque viste que uno siempre se vincula por algo. Yo tengo ahí también gente No, conocida. yo les conocí ahora y yo ya me considero su amiga porque les amo, porque para mí son lo Entonces, pero máximo. ¿cómo surge esto de decir, bueno, voy a hacer este evento, pero vinculado a Magma? Y surge porque yo dije, tengo que hacer algo por la mujer. Ah, y Yo ahí vengo sí te- trabajando para la mujer desde que empecé a trabajar. Claro. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el ámbito en el que yo puedo relacionar lo que yo hago con las mujeres? Entonces me reuní con ellas y me pareció demasiado interesante poder ayudarles. Y yo les decía, ¿qué necesitan? Necesitan un mamógrafo, necesitan un, no sé, ¿qué? Necesitaba algo físico Sí. que me pidan, ¿verdad? Y la verdad es que ellas lo que necesitan es la concientización. En nuestro país las mujeres no se hacen los análisis. Nosotras no entendemos lo que es la gravedad de no estar en nuestra casa, de no ser las mamás, Claro. de dejar el hogar por una irresponsabilidad. Así mismo. Entonces, nada. ¿Y, me el puse- evento, ¿Y este evento que va a hacer en qué consiste? Bueno, A y ver. este evento tiene 2 etapas. Sí. Está la primera etapa, que es una etapa de comunicación para Magma que generamos en el Shopping del Sol como una van premier de lo que van a ser mis colecciones, de lo que va a ser el lanzamiento. ¿Y para qué generamos esta van premier? Para generar un espacio donde Magma pueda estar hablando a todas las mujeres que se quieran acercar. Ah, o sea que la gente que va a la van premier de la moda, del Sí, diseño tuyo, sí, ¿verdad? sí. También escucha un mensaje, digamos, y consejos. Totalmente. Solamente para eso es ese espacio, ¿verdad? ¿Esto va a ser cuándo? Esto empieza mañana y por eso ¿Mañana? hoy llegué un poquito tarde porque estaba todavía... Espera, mañana, esto es mañana jueves, ¿verdad? Mañana jueves. ¿A qué hora? No, Ahí está. empieza, es todo el día, Mina. ¿Cómo que todo el día? Va a estar una semana entera la exposición en el Shopping del Sol. Una semana entera. Una semana entera y esa exposición es como la plataforma donde las chicas de Amagma van a estar activando. Pero a ver, ¿en qué consiste? Porque una semana... Una todo el semana día, donde ¿de vos- qué hora a qué hora? Mira, una semana donde vos, en vez de irte a hablar con un médico, vas a hablar con alguien que, ay, disculpen, Que va a que ya estar- pasó que ya pasó por el proceso, que gracias a que se hizo Pero el van a estar ahí análisis a tiempo. sentaditas acá, Ellas turnándose tienen ellas. sus horarios, hay Ajá. horarios picos del Shopping del Sol y en los demás horarios lo que generamos también para esto que está muy bueno es pues generamos unos videos testimoniales de ¿En qué mujeres parte del Shopping del paraguayas. Sol va a estar? En el acceso trasero, te voy a decir, el Ajá. acceso en el nivel 2, Sí. donde siempre se hacen exposiciones de cuadros, Ajá. ¿Y tus ropas, digamos, tus diseños van a estar expuestos ¿qué, con manequins? con manequins, Ah, sí, con con manequins. Está representado así, lo pensamos así. Sí. De cada 4 mujeres con cáncer, una mujer tiene cáncer de mamas. Sí. Entonces, el vestido rosa, que es el vestido principal, está ¿cómo te...? No me viene la palabra, señalizado, está simbolizado, ¿verdad? Caracterizado. Por el cáncer Mira, ahí de está, mama. mira qué lindo que y, son. Hermosos. Ah, Mira lo que simbolizado, son. simbolizado, sí. está Preciosos. simbolizado, eso sería Sí, la palabra. correcto. Está simbolizado por el cáncer de mama, por eso es el vestido rosa y lo lleva también nuestro sponsor principal, que es BM, que Sí. nos apoyó en este evento al instante. Ajá. Y bueno, y los demás vestidos también también representan cada uno una van premier de una de mis colecciones porque voy a presentar 3 colecciones. Ah, qué maravilla. Entonces nada, tenemos 4 vestidos representando las 4 mujeres con cáncer, solo que uno es rosa representando a la mujer con cáncer de mamas. Bueno, me encanta esto, así que aparte muy diferente Sí. a todo lo que se ha hecho. Pero la segunda parte es que después de esta semana tenemos un evento de cierre que ahí sí ya generamos lo que es la experiencia del museo donde se van a exponer las 3 colecciones. Sí. Y bueno, una experiencia nueva, ¿Que súper esto va a ser innovadora. cuándo? Después de una semana. Después de una semana, mañana el jueves 20. El otro jueves 20. El jueves 20. Ajá. Un día antes que se estrena Sí. Mangoré. Ahora que es el viernes 21. Un día antes. Bueno, y ahí se hace ya la colección completa. Ahí se ven todas las colecciones. ¿Y sí. ahí a qué hora? ¿Todo el día también? Tiene un horario de 5 a 11 de la noche, solo que el acceso De 5 ya es de 17 de 17 a 23. 23, sí. Perfecto. Bueno, así que tenemos de todo en esta semana. 2 cosas importantes. Una que tiene que ver
también con amigas que les quiero muchísimo. Yo tengo a varias amigas ahí. Así es que estaremos ahí con todo. Y qué bueno tener una diseñadora tan joven, así que voy a ir a conocer toda tu colección. Me encanta, me encanta. Bueno, atención, ¿te gusta la libertad? La libertad de hacer lo que quieras, ver lo que quieras, oír lo que quieras, hablar cuanto quieras. Bueno, a mí también, ¿eh? Y hay una buenísima noticia para lo que nos gusta sentirnos libres. Con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para poder controlar lo que consumís y con nueva factura fácil de entender, ¿eh? Porque si no, no sabes qué es lo que estás pagando. Pues Tigo te resuelve todo. Envía sin costo la palabra, atención, libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo ya sabes que crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Cualquier charla, la locura, con la gente que me gusta, me encanta. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quién es mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas o envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Jasmine? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. En Joseph, vive la experiencia. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los Bueno, ¿pueden mostrar por favor los platos vacíos? ¿Se pueden mostrar los platos vacíos? Pero mira todos los platos, mira, todo vacío.
El Ella mío y no yo, lo porque bueno, somos me más da- Tuve tiempo de comer claro. todo en la Me da pausa. por Pero eso. mira lo me da que vergüenza. todo ha sido los No, platos. extraordinario, excelente. Delicioso colazo, realmente riquísimo. Y un chileno luciendo salmón acá en nuestro país. Sí, por favor, Bueno, qué de nivel, repente puede ser salmón chileno. Si te descuidas, Claro, es salmón probablemente, chileno. No probablemente. creo que venga de Alto Paraná este salmón. Y bueno, y en tu honor trajimos salmón chileno. Bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes que las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, este tema de la película que se estrena, acuérdense, el viernes 21 de agosto. En todos todas los las salas, cines, en todas las salas del país. del país. ¿Cuánta gente involucra, digamos, y qué porcentaje de actores paraguayos y qué porcentaje de extranjeros más o menos, Luis? Buena y certera pregunta, Mina, porque eso es una gran curiosidad para saber cuán paraguaya, cuánta identidad paraguaya tiene la película. Está muy bien. En primer lugar, el elenco principal, el núcleo central de la película son todos actores paraguayos. Es decir, si tenemos 80 personajes secundarios, entre personajes secundarios y principales, el 80% son paraguayos. Muy bien representados, entre otros, por Celso, otro gran actor paraguayo como es Joaquín Serrano, coprotagonista en la película. Bueno, ya mencionamos a Lali. Y en fin, y tienes todas las generaciones de actores, Ramón del Río. Y el vestuario, porque justamente preguntaba ella, ¿verdad? Sí. Bueno, Mira, ahí está, mira. Vestuario fue una combinación de Tania Simbrón, que es una gran vestuarista, una gran trabajadora, una gran compañera de trabajo además. Fabián Llanola, mira vos. Tania Simbrón y Osvaldo Codas. Osvaldo Codas, qué bueno. Claro, que asesoró en toda la primera parte en lo que significaba la época, en acercarnos. Además, Osvaldo es un gran mangoreano, por lo tanto, también él tuvo gran identificación con la película desde el comienzo. De manera que tuvimos mucho que vestir. Ahí está el productor, Leo. Ahí está Leo conmigo. ¿Y Leo se mete también bastante o no? No, o sea, no, digo, a dirigir de una forma, no. No, él fue muy respetuoso, muy respetuoso. Él se ocupó y se sigue ocupando de la producción en forma muy rigurosa, muy tenaz, con mucha tenacidad, porque ha habido que superar muchas dificultades, ha habido que remontar situaciones de promesas no incumplidas. En un país en que también a veces la gente te dice sí, vamos a hacer y no te hace, sí, vamos a poner y no, eso la Teletón debe tener alguna experiencia. Pero en un proyecto como este había que llevarlo hasta el final. Entonces Leo sí estuvo siempre al frente de la película, pero no fue intruso en el sentido de meterse en cuestiones artísticas que no... Ahora, Celso, a ver, tu experiencia, digamos, haber hecho 7 cajas, una película mega... Ahí está Celso con Lali. Con Lali. En una escena ya más de... a ver, la experiencia de 7 cajas y la experiencia Mangoré, a ver, contanos. Bueno, Mangoré, una película que, bueno, se realiza en el mercado y toda la historia... Sí, 7 cajas, perdón. Sí. Se realiza en el mercado, se me mezcla. Y la película... ocurre todo en un día. Sin embargo, Mangoré, estamos hablando de diferentes etapas de su vida y yo interpreto al Mangoré joven, entonces tener en cuenta cómo va a ser el Mangoré viejo, o sea, el Mangoré adulto, digamos, y yo me dio preparar ese camino para Damián Alcázar, que interpreta a Mangoré adulto. Un gran actor mexicano. Fue un trabajo también que lo realizamos con Luis, más o menos pensando un poco ¿Qué cómo te costó se veía. más, digamos? ¿Qué te fue más difícil, 7 cajas o esta película? Y la verdad que esta película costó bastante porque muy pocos registros de repente tenemos de Mangoré y también de la época. Es investigar bastante para poder tener más o menos una idea de cómo la gente se desenvolvía en esa época y también, bueno, con 7 cajas tuve la ventaja de que ya conoces el lugar, podés llegar al lugar, conocerle a la gente, ver un personaje dentro del lugar y recrear un poco, tenés esa oportunidad teniendo el mercado ya en la época, pero una película de época cuesta porque tenés que remontarte. todos los detalles en el sentido, por ejemplo, viste que a veces hay películas, ¿no?, también hechas que está, por ejemplo, una película de época
Y después tiene, iba a decir una marca de reloj. Un celular, ¿no? Un celular ahí en su bolsillo o un reloj así que es mega moderno, o sea, de las marcas muy Y sí, conocidas. bueno, hay cosas groseras que evidentemente tú te das cuenta, Sí, pero hay cosas más delicadas, más... sutiles. Claro, que igual tienes que tener cuidado porque te distraes un poquito y no... Pero acá todo el mundo estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo. Estábamos muy metidos en lo que hicimos. Yo no tuve que lamentar en el proceso posterior de la postproducción, en el montaje, tener que sacar cosas porque hicimos mal la puesta en escena. No, la puesta en escena está siempre bien, está muy cuidada. Y afortunadamente nuestros actores pudieron desenvolverse en ese medio con toda comodidad porque ellos sentían que cada cosa correspondía al lugar. No había contradicción entre lo que ellos estaban interpretando y sintiendo internamente como personaje en un viaje de 100 años al pasado. Y sin embargo ellos se encontraban en ese viaje al pasado con una reconstrucción que correspondía a aquello. Entonces creo que eso les facilitó mucho el trabajo y el trabajo mío con ellos también en lo que era la puesta en escena, la instrucción y la creación de los personajes. Bueno, a ver, el tema de la rendición de cuentas, más que hacer una rendición de cuentas, ¿qué de nuevo vamos a tener, digamos, y tenemos? Están en la construcción del centro de Mingaguazú. De Mingaguazú. Bueno, espera, ¿centro de Teletón hay en qué lugares? Nosotros tenemos el centro que está en Asunción. Ese es el centro principal, El centro principal, sí. Sobre la avenida Cacique Lambaré. Mucha gente cree que es en Lambaré, pero en realidad es en Asunción. Estamos a una cuadra de Lambaré. El segundo que habilitamos fue el de Coronel Oviedo, que es un centro que está saturado hoy de gente, una lista de espera importante. Y tenemos un centro en Paraguarí funcionando ya desde hace 2 años. Y personas de 16 departamentos de todo el territorio nacional acuden hasta Teletón. Personas de más de 190 localidades. ¿Cuántas? De 16 departamentos. De 16 personas de 16 departamentos de más de 190 localidades acuden a estos centros, lo cual es un indicador de la falta de servicio en nuestro país, ¿verdad? Claro, y del largo camino que tenemos por delante. Porque la gente dice, bueno, ¿qué hace Teletón con todo lo que recauda? Bueno, eso tenemos 3 centros. Claro, porque no es solamente construirlo, no es solamente construir, sino que mantener a todo el personal. El equipamiento, tecnología importada, capacitación permanente. Digamos que de las... Uno nunca sabe porque el lenguaje es tan importante y susceptible también. Entonces, personas con discapacidad. Bueno, de las personas con discapacidad o de las discapacidades, digamos, ¿cuál es en porcentaje la mayor en nuestro país? Digamos, ponele, no vidente, no. Parálisis, no. Mira, cualquier intento de dar estadísticas certeras sería difícil porque los datos no sustentan, pero nosotros sí nos topamos con mucha gente con discapacidad neuromusculoesquelética, que es discapacidad física, que es la que atiende Teletón. Muchas personas con parálisis cerebral, eso tiene que ver con el proceso de parto, la falta de cuidado prenatal, hay cuestiones más complejas. Porque es importante lo que estás diciendo. Ustedes atienden, digamos, una parte de claro, nosotros atendemos a personas de 0 a 18 años, ¿verdad? No es lo mismo pero otra vez con algunas... Con discapacidad física, discapacidad neuromusculoesquelética. Somos un centro especializado en eso, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si tenés otro tipo de discapacidad, si tenés... autismo, por ejemplo. No vidente o autismo, eso no. Nosotros lo que hacemos es derivar a otros centros especializados. ¿Y por qué existen? Claro, existen, sí. O sea, con serias dificultades, pero existen. Lo que pasa es que para hacer un buen trabajo de rehabilitación uno tiene que especializarse. Claro. No es lo mismo recibir a un niño con autismo que recibir a un niño con una discapacidad neuromusculoesquelética. Son otros tipos de equipamiento profesionales los que se necesitan. Ahora, te pregunto algo, que en relación al tema de la cantidad de accidentes que hay, ¿verdad? De moto. Y que ya sé que es hasta los 18 años, pero te pregunto, ¿tienen también entre sus pacientes mucha gente accidentada de moto? Tenemos porque gente accidentada. Lastimosamente gente muy joven y niños también. No solamente en moto, tenemos, gente, no sé, una chica, por ejemplo, de Misiones, que jugando en una plaza se subió a un banco de cemento, el banco no estaba en condiciones y ese cemento, finalmente el banco se le terminó cayendo sobre la cabeza, digamos. Entonces, cuestiones de ese tipo también, niños que se tiran a arroyos a nadar y de repente no miden la profundidad y quedan con secuelas significativas. Todas las preguntas que quieran. Sí. O sea, te quiero hacer una pregunta y un comentario. Yo tengo de hace años un sentimiento encontrado felicitando la labor de Teletón, que reemplaza una labor que la sociedad debiera haber asumido desde el punto de vista planificado, que es la sociedad entera representada en el Estado. Yo viví muchos años en Europa
y entre esos años viví en países escandinavos como Suecia, en donde estos problemas están resueltos desde la sociedad que asume, ¿verdad?, que todo lo que tenga que ver con la salud está incorporada en un plan y en un presupuesto nacional. Claro. Mi gran pregunta que yo he tenido, reitero, teniendo en claro la función que ha cumplido Teletón por años, además viniendo de este personaje, don Francisco, que es uno de los rostros visibles, fundador, ¿verdad? Y fundador. Y actual presidente de la Teletón Internacional. Así, creo que, sin embargo, ¿en qué medida la Teletón ha reclamado o ha puesto esto en el tapete como cuestión de política pública, y la Teletón llevando esto como proceso legislativo, de manera que los estados en América Latina, sobre todo, porque esto es transversalmente, claro, desde el Río Grande hasta la Patagonia, atraviesa América Latina el tema de la falta de atención y de políticas de Estado. ¿Por qué no se ha hecho eso? Lo primero que hay que entender es que Teletón nunca va a reemplazar al Estado. Y nunca se propuso reemplazar al Estado. No, ya sé que no. Eso no es así y nunca va a ser así. Yo, además de ser director ejecutivo de Teletón Paraguay, soy secretario de la Teletón Internacional. Somos 13 países, 12 en Latinoamérica y Estados Unidos. 13 son en total. Somos 13 en total. Hay también Teletón en Francia, en Suiza, en Italia, en algunos otros países de Europa, ¿verdad? Pero en los que estamos en Latinoamérica y en Estados Unidos estamos nucleados en la Oritel. Entonces Teletón no reemplaza, Teletón juega un rol desde la sociedad civil que de forma articulada trabaja no solamente con el Estado, sino que también con el sector privado, que es fundamental, los medios de comunicación, tratando de nuclear a todos los actores. Hay que entender el contexto en el que nace Teletón. En Paraguay estaba prohibido mostrar imágenes de personas con discapacidad en la época de la dictadura, y Teletón lo primero que hace es logra hacer que esa realidad se haga visible. Bueno, hasta en democracia, antes de la dictadura tampoco nuestras sociedades aceptaban mostrar a los discapacitados. Pero acá el propio presidente en aquel momento había dicho que no quería que se muestren imágenes de personas con discapacidad porque podía generar mal estómago a la gente. O sea, imagínense. Entonces hay todo un proceso donde la sociedad misma fue cambiando la mirada en torno a este tema. Y donde históricamente siempre el esfuerzo estuvo centrado en la persona con discapacidad, que tenía que, entre comillas, pasar por un proceso de normalización para poder integrarse a la sociedad. Hoy lo que se plantea es un cambio de paradigma radical, y por eso se habla de la inclusión, donde la sociedad es la que tiene que mover los límites, una campaña que lanzamos ahora a nivel internacional, desde todos los sectores, no solo del Estado. El Estado es garante de derechos. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo opera Teletón? Cuando nosotros recibimos a un niño, el diagnóstico no es solamente médico, sino que también nos preguntamos cuáles son los derechos que este niño tiene vulnerado. Y el garante de derechos del Estado, no la Fundación Teletón. Entonces lo que hacemos es articular los esfuerzos con distintos organismos del Estado para que se puedan garantizar esos derechos de manera efectiva. Y ahí es donde la sociedad civil cumple un rol que no es reemplazar, sino que complementar esos servicios. Ahora, hay una gran deuda de todas las Teletones en seguir o en fortalecer el músculo de incidir en políticas públicas. Por eso nosotros en Paraguay estamos sentados en todas las mesas, participando en la mesa de los derechos de la infancia, es bastante lo que hacen, porque imagínate vos. Eso. Pero una reflexión final. Se acaban de cumplir 25 años del acto contra toda forma de discriminación de las personas con discapacidad en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la reflexión de la academia? La reflexión de la academia es: una ley puede hacer mucho, pero lo que hoy nos damos cuenta que en realidad necesitamos cambiar para que las cosas cambien es cambiar la mente y los corazones de la gente. Entonces, la exclusión y la discriminación no son conceptos teóricos, sino que son vivencias que duelen. Apuntaste a un hecho muy importante, al cual y termino muy brevemente. Yo creo que la sensibilidad de la gente y el corazón y su mente no puede durar 24 horas. No, claro. No puede estar al servicio de una campaña que dura un mes y que va en un creciendo hasta que culmina en un proceso en la cual tú te sientes haber pagado la culpa del año con la contribución que vas a hacer cuando vas al banco. Creo que acá el proceso tiene que profundizarse de manera que tú constantemente, permanentemente tengas respeto, consideración por el otro. Que no es solamente un tema, Luis, que no es solamente un tema de Teletón, sino que desde todos los sectores de la sociedad. Y en otros puntos de vista. El cine ha aportado lo suyo, las comunicaciones de todos los ámbitos. Necesitamos cambiar la mirada, porque no pasa por la discapacidad nomás, pasa por reconocer que la diversidad es parte de nuestra condición como seres humanos y que finalmente tenemos que pensar en una sociedad para todos. Fíjate que Mangoré sufrió esa discriminación en un país que tiene una tradición conservadora. Su mestizaje, su origen, su mestizaje. Una pregunta, si hay un registro de cuánta cantidad de personas acá en Paraguay necesitan de esta atención
No hay un registro muy claro. En el último censo se hicieron ciertos avances, pero yo creo que es mucho lo que hay que profundizar. Pero se calcula que cerca del 15, entre el 10 y el 15% de la población paraguaya tiene algún tipo de discapacidad. Eso incluye todo tipo de discapacidad. ¿Y a cuántas personas llega a Teletón con esta Nosotros ayuda? este año vamos a llegar a 1.900 familias aproximadamente, 1.880 familias con un servicio de rehabilitación integral de manera permanente. El año pasado atendimos a 1.500 y bueno, gente que va rotando, porque nosotros no queremos que la gente se quede en los centros de rehabilitación, sino que el gran desafío que tiene Teletón es lograr esos procesos de inclusión. Nosotros cerramos una escuela especial, por ejemplo, que tenía Teletón, y lo que hacemos ahora es trabajar en procesos de inclusión educativa, Claro, que por suerte que no está- implica solamente que se abran las puertas de los colegios, sino que implica derribar ahí muchos mitos y muchas Claro, creencias sí. que excluyen y que discriminan. Y ese es el trabajo que hacemos durante todo el año. Lastimosamente no tenemos pantalla durante todo el año, por eso aprovechamos estos espacios, porque tenemos recursos limitados. Pero durante todo el año vamos sembrando y vamos con mucho Pero compromiso siempre, yo creo que construyendo. de verdad, todas las veces por lo menos que a mí Teletón me pide un espacio, yo creo que eso pasa casi con toda Así la mismo, prensa, Mina, no sé así si habrá mismo. una excepción, Sí, nunca sí. decimos no. Así mismo es. Creo que en ese sentido, de verdad, solamente como haciendo, repitiendo una frase poco feliz del presidente, por lo menos que se tomó muy mal, eso hace uso y abuso del Paraguay. Bueno, de verdad, pueden ustedes hacer uso Así y es. abuso de los medios, pero como ellos son tan respetuosos, ¿verdad? Si bien en la campaña los medios trabajan todos las 24 horas, pero en serio, de verdad, yo creo que hay que mostrar, como vos decís, no solamente en esa época de la gran colecta, digamos, Sino de que durante Teletón, todo el año. sino que durante todo el año, por esto que estás diciendo, no solamente para mostrar y que después la gente colabore con más ganas y con más certeza, digamos, de que su plata es bien utilizada, sino que para ir sensibilizando Sí. sobre Y lo el otro tema, también que ¿verdad? me parece importante compartir es que la solidaridad no es algo que va en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos no hubiesen sido posibles Sin la sin seres solidaridad. humanos solidarios. Es lo más Y a importante veces, de los a seres veces humanos. miramos con recelo la solidaridad. No, por favor, Y vos sabés una que de las cualidades- digamos, al la contrario. trama social que hay, sobre todo en un país como el nuestro, es increíble lo que sostiene nuestra gente a pesar de la exclusión y de las serias limitaciones que tenemos. No, necesitamos sociedades solidarias. Yo lo único que te decía es que no puede ser que la solidaridad se exprese solamente en un periodo. Claro. Tiene que estar Así es. siempre solidario. Tengo que ir a una brevísima pausa y luego enseguida volvemos y obviamente también con nuestro brindis final. Pausa y volvemos. Cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la... Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa.
Aquí lo ameno se hace sentir a flor de piel. Debates sobre temas de interés general, política, deportes, realidad nacional e internacional. Y por supuesto, buena música. En Casos y Cosas de la Vida. Casos y Cosas de la Vida. Viernes, 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! Bueno, quedan en libertad. ¡Quieto! Tiempo de arreglar. El Chapulín Colorado, de lunes a viernes a las 11 y a las 19:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos. Bueno, y maravillosamente bien en esta mesa preciosa, obviamente compartiendo y charlando, como plantea el riquísimo Café Mayo, que me encanta su consigna porque dice, con Café Mayo, charlemos, que no hay nada más lindo, efectivamente. Así que gracias Café Mayo, que nos acompaña siempre. Bueno, a ver, se nos re va el tiempo, como siempre, se me re fue el tiempo. Recordemos, por favor, que esta semana entrante tenemos dos eventos muy importantes. El estreno de Mangoré, que es el día... A ver, Celso. El estreno es el 21 de agosto, el avant premier va a ser el 20. Y bueno, y Mangoré va a estar en todas las salas de cines del Paraguay, así es que, bueno, a aprovechar y a conocer un poco más sobre este gran artista que muy poco sabemos todavía acá en Paraguay. Stephanie, el evento empieza mañana. El Museo Fortaleza empieza mañana y se extiende una semana hasta el miércoles 19. Sí. Y el evento de cierre es el jueves 20 en Las Lomas Casa Hotel. Es el evento de cierre. En el Shopping del Sol es toda esta semana y la semana que viene. ¿Y lo del jueves dónde es? En Las Lomas Casa Hotel. Ah, bueno, esa parte no dijiste. Sí, ahí es donde va a ser todo el museo. Donde van a estar expuestas las 3 colecciones. Bueno, pero que queda ahí, digamos. Que queda ahí a 2 cuadras. Sí. Perfecto. De todas maneras, si la gente quiere más detalle, entra en Facebook, ¿estamos? Claro, está la fanpage de Stephanie Kemper y también nos pueden seguir en Instagram, a mí, Stephanie Kemper. Muy bien. Hablando de página, a ver, ¿por qué no repetimos la página? www.teleton.org.py y en todas las redes como Teletón Paraguay está toda la información en esta semana de rendición de cuentas. Así que acérquense, pregunten, que para eso estamos, para honrar la confianza de la gente. Y lo otro, bueno, que este viernes vamos a estar iniciando las obras de este cuarto centro de rehabilitación, que gracias a la ciudadanía va a ser posible que se inaugure el año que viene en Mingaguazú. Me encanta. Bueno, un brindis, a ver, brindamos por qué. Bueno, yo quiero brindar porque hemos terminado esta larga epopeya de la película Mangoré por amor al arte, dedicada al pueblo paraguayo, en primer lugar, y a este gran hombre. Es una película de la cual ustedes van a disfrutar de múltiples emociones. No es una película solo sobre un gran artista y un hombre extraordinario, sino que sobre nosotros mismos, sobre nosotros. Así que brindo por eso y por ustedes y felicidades. Y por el éxito de la película. Muchas gracias. Gracias. A ver, brindamos por... Yo brindo por hacer todos los sueños realidad y que en el camino todas las personas hagan un poquito más de lo necesario. Me encanta, un chinchín por eso. Salud. ¿Celso? Y yo, bueno, me gustaría brindar por la educación, por el arte y la cultura. Que crezcamos y demostremos lo que Paraguay puede exportar, que tenemos muchas cosas que contar y bueno, por eso me gustaría brindar. Vale. Salud, señor. Yo por seguir desarrollando la capacidad como sociedad de mover los límites,
en todos los ámbitos, en todos los sentidos, los límites que se ven y los que no se ven. Me encanta. Bueno, por ustedes. Por la solidaridad también. Chin, chin. Felicidades. Gracias, bueno, Mira, gracias. No, gracias. Ahora sí me despido de todos ustedes. Hasta el próximo lunes, acá por Red Guaraní a las 22, como siempre. Y ya saben que de lunes a viernes estamos por Radio 1000 de 8:30 a 12 de la mañana. Chau, chau. Muy buena noche para todos ustedes. Cualquier vino es un poema, cualquier charla, la locura. Con la gente que me gusta. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos.